Hola humanitos, he tardado un poco más de la cuenta, pero ya os traigo el análisis completo de Kimetsu no Yaiba. Godmata subió de rango su membresía a astronauta, Lorenis también sigue manteniendo ahí su rango y muchos de vosotros seguís renovando las membresías en Chicoritas y Humanitos, así que muchísimas gracias por vuestro apoyo a pesar de que estoy siendo menos activa. Y aprovecho para recordar que quien se una con el rango de Alien puede elegir cuál será el próximo resumen que suba. Bueno, como es obvio, os aviso de que en este vídeo voy a hablar de spoilers, así que si no has leído el manga, has entrado aquí bajo tu propia responsabilidad, luego no me funéis. Para poder analizar en profundidad dividiremos el vídeo en partes, iremos puntuando y al final sumaremos las notas y sacaremos la media. Podéis ir dejándome en los comentarios las notas que vais dando vosotros y la media que os sale, que quiero también saber cómo lo valoráis. Bien, pues el primer punto a valorar será siempre el más extenso y es porque vamos a hablar de la historia. Vale, estamos ante un shonen de peleas, así que la historia girará en torno al desarrollo del poder de los protagonistas, al mismo tiempo que van derrotando a enemigos cada vez más poderosos. Es el cliché típico, lo tenemos en absolutamente todos los shonen del estilo, pero no lo veo como un cliché negativo, es como la seña de identidad de los shonen de peleas y es lógico que los personajes requieran de un entrenamiento y un desarrollo gradual de su poder. Esa es la base de este estilo, en lo que se diferencian de los demás es en lo que importa y Kimetsu no Yaiba se diferencia muy bien. Y es que si tuviera que definir este manga con un solo adjetivo, yo me decantaría por emotivo o emocional. Esta historia juega mucho con los sentimientos y nos hace empatizar muy rápido con los personajes. Primero con el amor familiar, todo lo que rodea a la historia de Tanjiro gira en torno al amor hacia su familia. Su empatía y su extrema amabilidad nos hace ver el mundo desde su punto de vista y por eso llegamos a sentir lástima por los mismos demonios. Este shonen juega con esto, haciéndonos generar continuamente sentimientos positivos incluso por los villanos. De hecho es que ningún personaje te da razones para odiarlo. Puede que de primeras Sanemi, por lo que le hace a Nezuko, nos haga empezar con mal pie con él, o Muzan en sí, el villano principal, pero luego conoces la historia de Muzan, el pasado de Sanemi y todo cobra sentido. A Muzan a lo mejor no lo perdonas, pero a Sanemi sí. Muzan es el único personaje con el que la autora no pretende generar sentimientos positivos y es que, a ver, es un asesino, ¿no? Estaría feo. Pero todos los demás, incluidos la mayoría de demonios que habían sido engañados y manipulados por Muzan, están hechos para que al final caigan bien, para que sientas lástima por su pasado y al final del capítulo te quedes con una sensación de cariño por los personajes. La historia nos va introduciendo poco a poco a los personajes y eso es algo que como lector agradeces porque al menos te da tiempo a ir aprendiéndote los nombres de los personajes que no son fáciles precisamente y le viene bien a la propia narrativa para ir introduciéndote la historia de cada uno a su debido tiempo sin forzarlo y así no hacerte los típicos líos del principio que suelen pasar de confundir personajes que se parecen. Luego no es una historia que se olvide de sus personajes, por ejemplo te presentan a Tamayo y a Yushiro al principio, parece que luego no sabes mucho de ellos y al final cobran mucho protagonismo, pero no protagonismo gratuito porque sí, sino que te das cuenta que han estado haciendo cosas en la sombra, colaborando con Shinobu y que las muestras que el gatito iba recogiendo también han tenido su función. Pero bueno, de esto hablaremos más en profundidad en el apartado de los personajes. Lo único que sí podría ir puntuando como negativo es el cierre precipitado que tienen la mayoría de pilares. Hay que tener en cuenta que el arco final ha sido fuertemente condicionado por la situación del autor o autora o cocodrilo. La wiki dice que es mujer, así que bueno, tampoco es que sea muy relevante su género. Por lo que tengo entendido, Koyoharu tuvo que precipitar el final de Kimetsu porque la salud de sus padres era delicada y no podía continuar la obra. Si esto es verdad, fue muy responsable de querer darle un final a sus fans. ¿Cuántos autores habrán cortado su manga de la noche a la mañana por algún tema personal y no hemos vuelto a saber de ellos, ¿no? Pues dentro de lo malo es de agradecer que finalice su obra, ¿no? Independientemente ya de que su final sea bueno o malo. Yo sinceramente prefiero leer el final y que sea malo a no leerlo nunca porque el mangaka lo deja tirado. Cuando estaba leyendo Kimetsu, de hecho, iba con la idea de que el final iba a ser malo porque veía un hate tremendo y me sorprendió porque no me pareció que mereciera tanto odio. Hay de todo, como siempre. Hay gente que odió el final y gente que lo amó. En mis resúmenes, por ejemplo, hay comentarios de todo tipo y mira que por lo general cuando tú lees un manga y no te gusta el final, luego no vas buscando contenido extra por YouTube. Es más probable que los que entran a ver mis resúmenes es porque les ha gustado la historia y eso haría que hubiese más comentarios positivos que negativos, ¿no? Pero ya os digo que a partes iguales. El arco final de toda esa batalla en la fortaleza dimensional me pareció muy original. Con Nakime, esa demonio que se encargaba únicamente de modificar la fortaleza, sí que era un aire a lo que hacía el demonio de la casa del tambor. Esta de hecho también lleva un instrumento, pero es como la versión mejorada de ese demonio. Podríamos hasta pensar que Muzan, cuando degradó al demonio del tambor, quizá
creó a la demonio del Biwa inspirada en esa habilidad. La forma en la que se separan los personajes también es muy interesante, porque por ello combinan los alientos de una forma u otra y se enfrentan a las lunas más poderosas en pequeños grupos. Que eso siempre en cualquier manga de peleas nos ayuda a que no nos hagamos un lío de quién está pegando a quién, y así también cada uno tiene su momento de protagonismo. De hecho, me sorprendió que no fuera Tanjiro quien se enfrentase a la primera luna, por eso de llevar los pendientes, ¿no? Y usar el aliento solar. Era un combate que yo esperaba que ocurriera cuando nos presentaron en su momento a Kokushibou. Pero vaya, me sorprendió y me pareció bien, porque al final es el pilar de la niebla, que era descendiente suyo contra el que combate, con la ayuda obviamente de varios personajes más. Claro, también hay que pensar que el combate contra Kaza era obligatorio que lo protagonizase Tanjiro para honrar a Rengoku, y evidentemente contra Muzan también tenía que pelear Tanjiro. Así que si encima también hubiese tenido que pelear contra Kokushibou, ya sí que Tanjiro habría estado demasiado roto. En definitiva, todo este arco con la batalla final contra Muzan puede ser que se haya desarrollado un poco de forma precipitada, pero tampoco en exceso. Es más bien cuando entramos al detalle, cuando nos damos cuenta de los vacíos. Claro que han quedado muchas cosas en el aire que no se han llegado a desarrollar, como por ejemplo eso de que para poder ser pilar tenías que ir subiendo primero unos rangos, ¿no? Y que Tanjiro, Zenitsu y Inosuke ya eran un nivel más o menos intermedio. Este sistema de rangos es algo que se menciona un par de veces, pero al fin de cuentas no sientes que tenga ninguna utilidad. Luego hay algunos detalles que a mí me obligan a bajar la nota, porque son cosas que no tienen ninguna lógica, por mucho que lo quieran justificar. A Inosuke le atraviesan el corazón, le hacen un boquete en el pecho con la guadaña, exactamente igual que a Rengoku, pero Rengoku muere e Inosuke no. ¿Por qué? Pues porque conviene que no muera, y la excusa es que puede mover los órganos de sitio. Vale, con su sentido del tacto se supone que puede prever las intenciones de los demás, sabe cuando alguien va por él con malas intenciones, así que pudo cambiar sus órganos de sitio para esquivar el ataque de Gyutaro, pero esta explicación nos la dan bastante después, en un recuerdo random de Tanjiro hablando con Inosuke 3 arcos después. ¿Y sabéis qué es lo peor? Que no le queda ni una marca, ni una cicatriz. Le han atravesado el pecho con veneno incluido. Aoi incluso dice que estuvo a punto de morir si no fuera por su resistencia al veneno, y no le queda ni un arañazo en su piel. Se te queda cara de tonto. También hay algo que se te hace repetitivo, y es que siempre que se enfrentan a un enemigo hay un parón en el que los protagonistas necesitan recuperarse y entrenar, mejoran sus habilidades, y otra vez otro enemigo que los deja destrozados, y otra vez a recuperarse y entrenar. Como he dicho al principio, este es el cliché de este tipo de shonen, y si te paras a pensar, pues es lógico que tenga que ser así. Y más aún si tu protagonista no está overpowered de primeras, sino que sigue un recorrido para hacerse más fuerte. Es lógico, pero eso no quita tampoco que se te hagan un poco cansinos algunos arcos de rehabilitación. No puedo dejar de hablar de la historia sin comentar su polémico capítulo final, aunque luego han salido más cosas y parece que van a seguir añadiendo más contenido sobre algunos personajes, dándoles un poco de trasfondo así modo OVA, pero yo me voy al capítulo final obviando los extras que vinieron después. Tenemos un salto en el tiempo, y estas cosas por lo general sé que sientan mal fuera de la cultura japonesa. Me explico. Para los japoneses, muy creyentes en la reencarnación y con una cultura religiosa que los liga mucho a sus antepasados, a la importancia de la ascendencia, independientemente de que sean o no reencarnaciones. Para ellos, saber que tras la muerte de los protagonistas quedó un legado que los recordaría es algo que les llega mucho. Si es en Occidente y a muchos también les ha hecho emocionarse, pues en Japón con más razón. Y de todas formas, saber lo que pasa años después tampoco es que vaya a arruinar la historia ya finalizada. Mataron a Muzan, la mitad de los protagonistas murieron, la otra mitad se quedó con secuelas físicas y tienen una vida normal el resto de sus vidas, ¿no? Son felices y punto. Lo que pase décadas después es indiferente, y en todo caso nos sirve para asegurarnos de que al final los protagonistas comieron perdices. Así como conclusión de este punto, se hace un buen desarrollo de la historia y del final. ¿Falta un poco de profundidad en los cierres de los personajes? Pues sí, ahora más adelante hablaremos sobre ello. Pero yo sinceramente prefiero que no extiendan en exceso la trama, un poquito más para tapar los vacíos sí, pero no mucho más. Y más aún teniendo en cuenta que es un manga con una popularidad bestial en Japón, cualquiera aprovecharía para extender la trama, meterle relleno, cualquier cosa para alargarlo más y seguir vendiendo. La historia, aunque de primeras parezca que no, es bastante original, aunque sigue los clichés del shonen. La autora no tiene miedo de matar personajes por el bien de la trama, y eso se agradece. Y es una lectura fácil, no tiene ningún plot twist o giro que te deje con el culo torcido, pero tampoco es que en un shonen así sea muy necesario. Mi puntuación para la historia, a pesar de todo, va a ser generosa. Le dejo un 7,5 sobre 10.
Pasamos ahora a los personajes. Así de primeras parece que tenemos muchos personajes, pero para mi gusto son los justos y necesarios. No hay ningún personaje que te haga pensar que pueda ser de relleno o algo por el estilo. No hay ninguna Tenten en Kimetsu. ¿Y cómo sé que son los justos y necesarios? Pues porque nos los desarrollan a todos. Nos da tiempo a encariñarnos de ellos, conocer sus pasados, sus objetivos, y hasta empatizamos con muchos demonios cuando nos muestran lo desgraciada que fueron sus vidas humanas. Y jolín, qué casualidad que todos fueron unos desdichados, los pilares y los demonios y todos. Yo ya llegaba a un punto que cuando veía que nos iban a contar un pasado ya pensaba, venga, a ver cómo es el trauma de este. Pero bueno, se entiende que en un mundo en el que existen los demonios, la tragedia está a la orden del día. Vamos a ver primero a los protagonistas o los héroes y luego ya pasamos a los villanos. Tanjiro, ¿cómo definiríamos a Tanjiro? Pues como un protagonista muy simple y clásico de shonen. No está overpower, no es un Kirito ni es un Goku, sería más bien un estilo a Midoriya, pero ni eso porque Midoriya hereda un poder bastante cheto y es el que por lo general tira siempre del carro. Tanjiro se esfuerza como un cabrón, tiene la suerte de conocer la danza solar, que sería el aliento más poderoso, y aún así no es el más fuerte ni de lejos. En Kimetsu no Yaiba tenemos a un protagonista bastante humilde, y él mismo lo dice continuamente, es siempre gracias a los demás que él derrota a sus enemigos. Es siempre un trabajo en equipo, él solo está ahí para aportar y hacer todo lo posible lo mejor que pueda, pero no es hasta el combate contra Akaza que vemos su máximo exponente, y porque en ese momento solo contaba con la ayuda de Giyu. Luego contra Muzan también, pero ahí ya tenía más apoyo, tenía a todos los pilares. Es un protagonista que sirve de inspiración, no tiene talento, eso es algo que él mismo dice todo el rato, pero se esfuerza tanto, tiene tanta determinación, lleva el espíritu del gambate en él y es por ello que consigue lograr sus objetivos. Eso por supuesto no quita que pase por momentos de debilidad, de no verse capaz de seguir adelante, de estar a punto de rendirse, y donde se ve más claro esto es con la muerte de Rengoku. Rengoku era nuestro Krilin, pero esperad, no me funéis todavía. Llámale Krilin, llámale Jiraiya, Rengoku hace el rol de un personaje muy importante para el protagonista. En este caso Rengoku encaja muy bien con Tanjiro por su determinación, su sentido de la justicia. Por eso, aunque apenas pasan tiempo juntos porque solo se conocen en el trayecto del tren, conectan muy bien, de hecho conectamos los lectores también con él. Y sumando con la forma en la que muere, con el demonio huyendo porque estaba saliendo el sol, una muerte a causa de las heridas, me refiero a que Rengoku no muere en el combate en sí. Si nos basamos en el código del samurái, no es lo mismo morir en un combate honorable a morir después porque tu contrincante te ha dejado ahí tirado, ¿no? Porque no te ha dado el golpe de gracia. Perder a alguien como Rengoku de esa manera hizo sentir muy impotente a Tanjiro y como vamos viendo más adelante lo sigue teniendo en el recuerdo y quiere honrarlo de alguna manera al llevar consigo la guarda de la espada puesta, ¿no? Y acabar con ella con todos los demonios. La muerte de Rengoku, la muerte de Krilin cuando lo mata Freezer, me refiero, la muerte de Jiraiya, al final desencadena en el protagonista a que desate su Power Spike. Ahora me vendrá alguien diciendo que le he spoileado que Krilin y Jiraiya mueren, ¿sabes? Cultura general, mis panas, cultura general. Nezuko también hace un papel de apoyo a Tanjiro muy importante y a pesar de que sea demonio se te hace creíble que sea capaz de retener su instinto porque construyen bien su justificación. En algunos momentos pierde el control, pero no se nota en exceso que sea muy conveniente que Nezuko controle su instinto. Luego es uno de los personajes principales que dan el punto de humor en el manga con su actitud inocente y lo bueno es que no abusan demasiado de ello por pasarse la mitad de la historia metida en la caja. El humor que aporta es de momentos puntuales, pero vamos, que con lo adorable que es nos daría igual que estuviera todo el manga haciendo chistes y nosotros tan contentos. En cambio el tipo de humor de Zenitsu sí que es algo que a mí ya me acababa poniendo nerviosa. Zenitsu grita mucho. Pero mi Ausita, si es un manga, no lo oyes, ¿por qué dices que gritan? Pues porque lo ponen en mayúsculas y te ponen el bocadillo así con pinchos. Lo que sí hay que decir a favor de Zenitsu es que posiblemente sea el personaje mejor desarrollado. También es que el suicidio de su abuelo yo lo noté bastante forzado. Sí que es verdad que la cultura del suicidio en Japón es un mundo aparte, es horrible, en muchos casos hasta está bien visto. Por eso para mí como occidental ver que el maestro se suicida porque el discípulo se ha convertido en demonio, en vez de coger y decir pues si mi discípulo se ha convertido en demonio yo por mi honor, por haber sido su maestro,
maestro, me voy a enfrentar a él y lo voy a detener. Y ya ahí hacer que se muera en ese combate. Yo lo veo mucho mejor e incluso aporta más para la batalla contra Zenitsu. Si Kaikaku hubiese matado al abuelo en un combate, yo creo que habría generado mucho más impacto en Zenitsu. Zenitsu tiene muchas cosas malas y muchas cosas buenas, pero se entiende que las cosas malas forman parte de su personalidad, así que hay que tragar. Lo interesante de este personaje, aparte de su doble personalidad, es que solo hace la misma postura todo el tiempo. Y como le dijo su abuelo, no es una debilidad, puede convertirlo en precisamente su fuerte al perfeccionarla como nadie. Y eso es lo que hace, hasta el punto de que es capaz de crear una postura nueva de la respiración del rayo. Y ya si Nezuko es el humor kawaii y Zenitsu es el humor irritante, Inosuke es el humor bruto. Es un picao, quiere competir siempre con todo. Y cuando los demás personajes se dan cuenta de cómo funciona, lo utilizan a su favor y él tan contento porque no se da ni cuenta. En realidad es muy inocente también, puede parecer de primeras que es muy egocéntrico y sin sentimientos, pero te das cuenta de que no hace las cosas a maldad, es solo que no sabe relacionarse con las personas porque se crió solo en la montaña. Y cuando los demás hacen cosas por él y siente gratitud o afecto, no sabe comprender qué son esos sentimientos. Su desarrollo va ahí, en comprender los sentimientos y digamos que se completa cuando entiende el amor que sentía su madre por él. Desde luego que son personajes muy diferenciados, con diseños muy cuidados y muy acertados para mi gusto, y desde el principio te das cuenta de todas esas diferencias. Antes de conocer las historias de los pilares, por ejemplo, solo por cómo actúan en su primera aparición ya te haces una idea de las diferencias entre ellos. Y luego también que la personalidad de cada uno no se queda en lo que ves a primera vista. No voy a ir entrando de uno en uno por no alargar esto demasiado, pero por ejemplo Shinobu da toda la impresión de que es una chica muy amable y cálida, pero en realidad es una fachada imitando a su hermana, en realidad está siempre muy enfadada. Sanemi y Genja, pues fíjate, al revés que Shinobu, parece que están siempre muy enfadados y tienen muy mal carácter, pero en realidad es otra fachada y se quieren un montón. El problema fue que la autora desarrolló muy bien a Rengoku, Uzui y Tokito porque vimos sus historias en arcos exclusivos para ellos, pero en cambio otros como Himejima o Iguro se quedan como desconocidos. Nos presentan su historia, conocemos a los personajes, pero nos falta un poco más de desarrollo de cada uno individualmente. Ahora a posteriori se están haciendo historias extras sobre los pilares para complementar un poco ahí esa falta, pero nosotros no vamos a entrar en eso. Y sí, dentro de ese final precipitado del que ya hemos hablado, entraría la relación entre Mitsuri e Iguro, que si hubiesen tenido un poquito de margen para desarrollar algo más, no se nos habría notado tan repentino. Y qué sé yo, ver algo más a lo mejor de Himejima, ¿no? Que era el pilar más poderoso, pues ver algo más, no un simple trocito dentro del arco de entrenamiento, ¿no? Algo que le hubiera dado un poco más de categoría. Yo tengo la corazonada de que en el anime le van a dar un poquito más de trasfondo a los pilares, al menos esa es la sensación que se me ha quedado a mí tras ver la película de Rengoku y ojalá sea así. Me estoy extendiendo demasiado, así que vamos a pasar ya a los malos. Empezamos con Muzan, ¿no? Ya que estamos, el villano principal y culpable de que existan el resto de demonios. Bueno, su motivación es ser más inmortal aún, poder salir a la luz del día, y se pasa toda la historia buscando las flores que podrían darle la solución, e irónicamente no las encontraba porque es un tipo de flor que solo florece un par de veces al año y exclusivamente durante el día, claro, así lo tenía jodido. Es un villano interesante porque parecía que llevaba vidas diferentes. Primero lo vemos haciéndose pasar por un padre y esposo, luego es una mujer muy hermosa, así estilo geisha, y luego es un niño. Claro, tenía que buscarse buenas coartadas al fin y al cabo para que los pilares no lo encontrasen. Y es interesante que su simple existencia desencadene que en la descendencia de su familia se genere una maldición y por eso tienen que ejercer el rol de Oyakata-sama para acabar con él. Su pasado con Yorichi también es muy interesante y en definitiva es un villano bien construido para un shonen. Pasa lo mismo con Kokushibou, Douma y Akaza. Lo cierto es que no tengo nada negativo que añadir que no haya dicho ya, porque estas lunas las conocemos ya en el arco final y se nos hace precipitado por todo lo que ya he comentado antes. Akaza, como fue la primera que sale, yo creo que la autora tuvo más tiempo para dedicarle a su parte, pero bueno, sí que quedé yo con ganas de más en todos los combates, la verdad. Y más comparando que contra Daki es un arco entero, contra Hantengu y Gyoko es otro arco entero y son batallas que se te llegan a hacer incluso interminables. Que no hay punto intermedio, vamos. Y bueno, ya sí en general con todos los demonios, me parece original que cuando los derrotan es cuando conozcamos sus historias. Gracias a esa empatía que siente Tanjiro entendemos que son seres tristes, la mayoría manipulados por Muzan, y está muy bien porque te da un trasfondo a los enemigos explicándote que no son malos porque sí, sino que tienen su historia y por lo general todos se arrepienten del camino que escogieron. Bueno, creo que para mí empatan en nota los protagonistas y los villanos.
Quizá puntuaría un poco por debajo a los villanos por eso de que nos los presentan a todos o prácticamente a todos los más grandes en el arco final, ahí un poco apresurado, pero voy a ser justa y los voy a igualar. A los personajes en general les doy un 7. Vámonos ahora con el punto de las batallas y voy a empezar por lo que más me impresionó de primeras, las técnicas de las respiraciones. En el anime obviamente esto es mucho más atractivo y en el manga a color también, pero en el manga clásico no se queda nada atrás. Que a Tanjiro le salga un dragón de agua y que luego cambie a un dragón de fuego es la seña típica que hace que te emociones leyendo las batallas. Y les da un toque artístico muy característico a los combates. Porque claro, luego los demás personajes tienen también su elemento natural en sus respiraciones y te da la sensación de que hay mucha variedad de técnicas y siempre que se presenta un pilar nuevo te da mucha curiosidad de ver cómo serán sus ataques. Lo mismo pasa también con los demonios y las técnicas de sangre, aunque más en concreto con las lunas superiores. Cada una tiene también su estilo y sus técnicas, no tienen nada que ver unas con otras. Otra cosa buena es que a pesar de que el único punto débil de los demonios sea siempre el cuello, a las lunas superiores no basta con decapitarlas, hay que cumplir siempre un requisito más y tener que ir averiguándolo en el mismo combate te hace estar continuamente en tensión. Debería parecer repetitivo que todos mueren igual, pero con la tontería de que cada uno tiene ahí su truquillo, acabas sufriendo con los protagonistas y estás ansioso por ver cómo se las ingenian para matarlo. Pero eso sí, cuando te interrumpen en mitad de una batalla para explicarte la historia del demonio de turno, a mí ya se me hacía cansino. Como he dicho en el punto anterior, la historia de Akaza, Douma y Kokushibou sí que nos interesan porque son villanos principales, necesitas saber el lore igual que Muza, pero ya sobre todo en el arco final que tenemos todos los grandes combates, yo sentía que nos sacaban más de la cuenta del auge del momento al mostrarnos las historias por trocito. Primero un poco de pasado de uno, luego combate, luego otro trocito de historia, luego la misma historia pero desde los ojos de otro personaje. Si por algo también se puede notar que el final fue apresurado es por estas cosas. Se nota que querían explicárnoslo todo muy rápido, pero ojo, no lo explican nada mal. Para querernos dar tanta información en tan poco tiempo, se entendió todo bastante bien. Así que aunque lo vea como algo negativo porque llegaba a ser pesado, lo supieron resolver bastante bien. Espero que se me entienda. Creo que no me dejo nada importante de lo que hablar de las batallas, así que vamos a pasar a puntuarlas. Para mí, las batallas de Kimetsu no Yaiba se llevan un 8 sobre 10. Ahora pasamos al apartado artístico, al dibujo o al estilo de la mangaka. En cuanto al diseño de los personajes, más o menos ya lo he comentado antes, son personajes muy diferenciados, se te hace fácil identificarlos y que cada uno lleve su jaori característico les da mucha personalidad. Los paisajes y los fondos están bien logrados, no son nada del otro mundo, pero están bien dentro de la media. Yo creo que a lo mejor lo que más me sorprendió a mí fue el fondo en la fortaleza dimensional, sobre todo en el combate de Zenitsu contra Kaigaku. Las perspectivas con tantas puertas y tatamis me imagino que no serían fáciles de hacer. Igualmente, como hay mucha acción, la mayoría del tiempo nos perdemos muchos fondos porque, bueno, pasa igual en cualquier manga, dejan el fondo en blanco para centrarse en la acción de los personajes, pero compensa con un estilo de dibujo muy único, muy bonito para mi gusto y muy gracioso en algunos puntos cuando representa a los personajes con puntitos en los ojos, ¿no? Es el toque de humor kawaii del que hemos hablado antes. Y como en el apartado de las batallas ya he entrado a valorar algunas cosas del apartado artístico, pues vamos a pasar a puntuarlo ya directamente. Para mí el dibujo de Kimetsu no Yaiba se gana un 8 sobre 10. Antes de hacer la media para ver con qué nota se queda, voy a entrar a hablar de un punto extra. No voy a entrar a valorarlo porque no es el caso y es porque voy a hablar del salto de calidad que pega este shonen en el anime. Si, como hemos dicho al analizar la historia, este shonen tiene una base emocional de generar sentimientos positivos, en el anime, juntando una animación excelente de Ufotable con una banda sonora que le va perfecta y unas interpretaciones de voz en su versión original también de 10, tenemos el caldo de cultivo perfecto para crear un anime que no pueda pasar desapercibido. Otro punto súper a favor del anime, al menos por lo que llevamos visto en la primera temporada y en la película del Tren Infinito, es que no solo hacen la adaptación animada, sino que rellenan muy bien los vacíos que va dejando el manga. Por lo general los mangas, y más aún los que se publican de forma semanal, llevan un ritmo de los acontecimientos adaptados al formato, en este caso la lectura. Lo que quiero decir es que en general es un ritmo rápido, porque al ser lectura cada individuo va a su ritmo y puedes dedicarle más tiempo a un panel si lo necesitas. En cambio en el anime el ritmo es universal, todos lo vamos a ver a la misma velocidad y ese es el trabajo de hacer una buena adaptación. Si comparamos por ejemplo la batalla de Tanjiro
Tanjiro y Nezuko contra Rui es donde lo podemos ver más claro. En el manga sientes como que había prisa por llegar al punto en el que Nezuko despierta y activa su técnica de sangre. El resto del combate pasa en un pestañeo independientemente de la velocidad de lectura, pero en el anime se esperan un poquito. Te van primero poniendo a tono, combinando con la música y aprovechando lo estéticas que son las técnicas de agua y luego el cambio con las solares. Ufotable te da más acción, le dan más juego a Tanjiro encadenando los estilos y Rui queriendo siempre mantener las distancias. Es como que te van preparando, te van haciendo emocionarte gradualmente para que cuando llegue el momento culmen exploten las emociones. Suena hasta erótico, ¿no? Pero es que es así, estas son las ventajas del anime y si tienes las herramientas ahí, pues utilízalas. Y eso es lo que está haciendo Ufotable divinamente. Está haciendo que un manga que tiene sus defectillos, ¿no? Que está bien, pero podría ser mejor, se convierta en un anime que ha llenado las salas de los cines del mundo y ha batido récords en plena pandemia. Ahora ya sí, vamos a hacer la media de las puntuaciones y para mí Kimetsu no Yaiba se ha ganado una nota de 7,5 sobre 10. Dejadme en los comentarios las valoraciones que habéis dado vosotros y espero que os lo hayáis pasado bien con este repaso al manga. Nos vemos pronto en el próximo vídeo. ¡Matane!